lo que sea con su libertad, o nos interesa que nos resarcen el daño. En este caso, cuando el sujeto pasivo es la persona que siente este quebrantamiento de la paz jurídica, de la paz social que tanto habla la Constitución, se debe hacer caso y se debe hacer eco para resarcir este daño, pero no tomado en cuenta como un punto de vista netamente civil, porque inclusive se lo debe hacer respecto de reparación no solo material, sino inmaterial, que es lo que contempla una reparación integral, que también está prevista en la Constitución de la República. Pero bueno, queda claro desde mi punto de vista, es un criterio, pero desde mi punto de vista queda claro que en el Ecuador hoy en día no existe y no se puede crear una conciliación o una mediación penal. ¿Por qué? Porque no es justo en los llamados procedimientos abreviados, en la suspensión condicional del proceso actualmente, después de la suspensión condicional de la pena que va a existir en el COI, no es justo que un fiscal que no tiene nada que ver con el conflicto, yo sé que es titularidad de la acción, que tiene que cumplir el principio de oficialidad, el principio de titularidad de la acción, y donde el juez debe cumplir con su principio de imparcialidad, sí, pero no tiene nada que ver para resarcir el daño porque no siente el perjuicio. Tanto es así que solo deben acceder en una negociación, las partes, la víctima y el victimario, como un juez conciliador. Pero bueno, determinando un poco más allá del estudio, les voy a dar algunas conclusiones que en un trabajo que estamos realizando, que espero se publique en unos 2 meses. Les voy a dar algunas conclusiones, son en realidad 5 conclusiones que se deben tener en cuenta para poder llegar a una conciliación. Primero, que es verdad, el derecho penal se siente desgastado en la sociedad en la actualidad. Se siente desgastado que a la víctima a veces no le interesa que su victimario cumpla una pena. Lo que interesa es que resarce el daño. Es verdad, es una utopía creer en la reparación, porque hay problemas fácticos que no se pueden reparar, pero que el Estado debe agotar hasta las últimas instancias para poderlo reparar. El derecho penal como una tercera vía es algo novedoso desde el 2012 específicamente, con una creación de una ley que fue la primera ley a nivel mundial, que fue creada exclusivamente por los jueces del Tribunal Supremo Federal alemán, en donde ellos sienten esta necesidad para aplicar específicamente los principios como el de reparación integral, como el principio de la no autoincriminación, exclusivamente la finalidad de la pena. Ellos crean esta tercera vía. Hay que tener en cuenta algo que al momento de reparar no se lo debe utilizar como un concepto netamente civil, que estamos acostumbrados en la actualidad. No se puede tomar en cuenta que esta reparación, esta tercera vía, es para resarcir netamente daños económicos y que la reparación debe ser económica. Porque resulta que estamos regresando a lo que algún día, en algún tiempo atrás, se solía hacer, acudir al derecho penal para cobrar deudas. Esto debe ser una reparación netamente genérica, que puede tener ítems materiales como ítems inmateriales, sí, pero debe aplicarse aquí no solo la capacidad económica del victimario ni de la víctima, sino se debe acudir específicamente a tratar de solucionar el conflicto. Hay mucha gente que puede decir, sí, mi conflicto se soluciona siempre y cuando me den 4 o 5 millones de dólares, pero al momento de utilizar y tratar de no delimitarlo bien a esta tercera vía del derecho penal, podemos volver a lo que antiguamente se llamaba la utilización del derecho penal para cobrar deuda. Ustedes saben que ninguna constitución en el mundo contempla esta hipótesis. Lo más importante para poder
acceder o poder tratar de utilizar la tercera vía del derecho penal es crear un procedimiento netamente autónomo, como ya les explicaba, donde debe ser un juez conciliador, un juez que no solucione temas penales de alarma social, de bienes jurídicos netamente importantes, mucho más importantes que estos que se van a reparar, y no debe tener una injerencia de una institución que acusa, porque es la decisión de las partes. Y lo más importante dentro de la conciliación es tratar de solucionar lo máximo posible el sufrimiento del daño. Esto fue lo que yo les dije a los organizadores, que se podía determinar algunos ítems, algunas cosas pequeñas. No les puedo explicar hoy en día, en este instante, la teoría, porque inclusive no tengo el infocus, pero queríamos ver si, inclusive le propuse para ver si lo utilizan en el tiempo como un aprendizaje un poco de cómo tratar de solicitar un error de tipo que no consta expresamente en el Código Orgánico Integral Penal. Es verdad, en el código actual, que todavía está en vigencia y que ya tiene una fecha de caducidad, hasta el 8 de agosto, existe el error de derecho. Y las personas que hemos revisado el Código Orgánico Integral Penal, determinamos que no existe ningún artículo que regule el error. Tanto es así que nos cree que el legislativo cree que todos los operadores de justicia somos tan invencibles que no podemos incurrir en un error. Eso es un error, el no incurrir al error de tipo y al error de prohibición. Mañana vendrá Miguel Ángel y les explicará un poco cómo debemos hacer nosotros para tratar de solicitar un error de prohibición y cómo es así que debemos amarrar a los jueces para que nos den el error de prohibición o el error de tipo. Todo con temas netamente conceptuales y con el mismo Código Integral Penal y con la Constitución de la República a la mano. Por argumentos muy falaces y muy burdos, no se acepta el error de tipo ni el error de prohibición. Argumentos como que en el Ecuador estamos siendo noveleros, estamos creyendo en teorías netamente de Europa, en teorías netamente nuevas, que Ecuador no está apto todavía para aplicar este tipo de teorías, cosas así. Solo para su información. El error de tipo y el error de prohibición tienen su esbozo en Graf Sudona, en 1914, en abril de 1914. Hoy en día tiene ya 100 años. El error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo y el error de prohibición fue aplicado por primera vez por una instancia jurisdiccional en 1952 por el Tribunal Supremo Federal Alemán. ¿Qué incluye el error de tipo y cuál es su diferencia con el error de hecho y el error de derecho? Hay mucha gente que me consta, he conversado con ellos, que dos de ellos son inclusive jueces de la Corte Nacional y están aquí y bienvenidos para el debate. Ellos dicen que hoy en día es lo mismo, existía antes el error de hecho y el error de derecho, solo que hoy se ha cambiado la nomenclatura, que error de hecho es lo que hoy en día llaman error de tipo y error de derecho es lo que hoy en día llaman error de prohibición. Déjenme decirle que es totalmente un argumento falaz. ¿Por qué? Un ejemplo para tratar de aclarar las ideas. Hoy en día que está también tanto en la fama, esto de los guauranis y taromenanis y tanta cosa, imagínense que alguien de una comunidad del oriente, de estas comunidades un poco criadas a su costumbre, sabe lo que es la marihuana o sabe lo que es la cocaína. De hecho, ellos pueden utilizar como medicina. Y ellos deciden transportar de un territorio a otro. Esto es un error sobre el hecho o sobre el derecho. Sobre el hecho de transportar sustancias prohibidas o sobre el derecho de conocer que estaban prohibidas. Habrá personas que me digan sobre el hecho, habrá personas que me digan sobre el derecho, tienen sus argumentos.
Pero desde el nacimiento de la teoría del delito, e inclusive con el causalismo y neocantismo, ya daba un poco de conflicto esta distinción entre error de hecho y error de derecho. ¿Por qué? Como les dije, en 1914 estábamos todavía en pleno entre el causalismo y neocantismo a nivel mundial, y ya se daban estos pequeños conflictos. Como ustedes saben, hoy en día, más que en todo el desarrollo histórico de la jurisprudencia ecuatoriana, desde el Código Orgánico Integral Penal se debe tener en cuenta, ya no como uso académico, la teoría del delito, esto de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Cosas que hasta ahorita he leído sentencias de los tribunales y nadie hace este examen teórico dogmático. Hay que analizar en primer lugar que hoy en día ya no estamos juzgando una acción netamente naturalística, sino que hoy en día estamos, como centro del estudio de la imputación penal, estamos acusando una conducta, que ya no solo son elementos objetivos, sino también tienen elementos subjetivos. Es verdad, en el causalismo y neocantismo teníamos una tipicidad netamente objetiva, una antijuridicidad netamente objetiva y una culpabilidad subjetiva, en donde en la culpabilidad se analizaba el dolo y la culpa, como una relación psicológica o un nexo causal entre autor y resultado. Todo esto obedecía por la concepción de la norma, que era una norma objetiva de valoración, valoraba bienes jurídicos. Con el advenimiento al finalismo, que el Código Orgánico Integral Penal tiene algo del finalismo, y lo más importante es el artículo 22, donde determina que las conductas penalmente relevantes son la acción y la omisión, y que estas son modalidades de la conducta. Ya no se está hablando solo de acción y de omisión, sino de conducta. Este dolo y la culpa, con el cambio de la norma objetiva de valoración a una norma subjetiva de determinación, se traslada de la culpabilidad a la tipicidad. ¿Por qué? Porque esta norma subjetiva de determinación determina conductas. Y para determinar conductas es posible conocer ex ante lo que se va a realizar. No solo juzgar simples movimientos corporales. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen en el trabajo o en la universidad nuestros padres, si tú pasas el año tienes un vehículo, si tú pierdes el año te retiro de la universidad. Esta norma que se crea en nuestros padres o nuestros jefes nos va a determinar conducta. El que nosotros veremos y vamos a decidir si estudiar o no estudiar. Pero ya nos dice ex ante. Por lo tanto, todo lo que vamos a hacer en el transcurso de la conducta ya es conocido. Sabemos que si me quedo dormido todo el día, no estoy estudiando, voy a perder el año. Sabemos y conocemos. Tanto es así que ya nos analiza la acción como un simple movimiento corporal del mundo que modifica el mundo exterior, o la omisión de no hacer este movimiento corporal que modifique el mundo exterior cuando tenía la obligación de hacerlo. Si no, se analiza una conducta que es dirigida al fin, una conducta que ya sea acción u omisión va dirigida hacia un fin. ¿Cuál es la finalidad? La que el ser humano crea conveniente. Que después de esta finalidad se haga, esta conducta tenga repercusiones penalmente relevantes, es otra cosa, que se analiza dentro de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. En primer lugar, al momento de realizar la conducta, una conducta está inmersa con varias acciones o varias omisiones, o con una sola acción o una sola omisión. Y a su vez, las acciones y omisiones están creadas por varios hechos. Tanto es así que si mi conducta es matar a alguien, el solo hecho de sacar el revólver, apuntarlo y disparar, son hechos que tienen una acción y a su vez esta es mi conducta. Hay que tener bien claro esto porque cuando se analiza la teoría de concursos de delitos, el concurso real e ideal que está en el artículo 2021, nos va a traer un poco de problemas. Porque debemos determinar cuándo existe unidad de conducta, cuándo existe pluralidad de conducta. O como la dogmática lo llama, unidad de acción y pluralidad de acción. Que en el Ecuador, un tip que les voy a dar, la unidad de acción no es nada más que una conducta. Y pluralidad de acciones son varias conductas.
Pero bueno, al momento de realizar tu conducta, que tiene varias acciones y omisiones y a su vez hechos, el fiscal debe hacer un ejercicio racional para imputar a esta persona siempre y cuando tenga un resultado lesivo. Por ejemplo, un caso. La policía hace una batida X en un burdel de la ciudad. X. Determina que en ese sitio de trabajo existían menores de edad. Menores de edad. Exactamente el tipo no lo recuerdo, pero es algo así como que trata de personas menores de edad para la explotación sexual o algo así. Pero bueno, este es el tipo penal por el cual le va a acusar, porque estaban explotándose sexualmente esas menores de edad y lo toman a él, resulta que han sido extranjeras y lo toman a él como la persona, el sujeto activo dentro de este tipo penal. Lo primero que se debe hacer es todos estos hechos